para que todos en este momento sepan que estamos capturando y que pueden pedir este material cuando usted lo requiera, ¿verdad? Vamos a estar capturando todos los materiales y tenerlos a la mano para que alguna vez alguien los pueda reutilizar. Y en este momento, hermanos, voy a compartir mi pantalla para empezar a ver la lección de este día, hermanos. Que se llama, hermanos, una historia símbolo del discipulado. Y vamos a revisar en la palabra, hermanos, en la palabra de Dios, eh, esta historia en Juan capítulo 21, hermanos. Es una historia digna de, de tener en cuenta. Déjenme la busco, hermanos. Juan capítulo 21. Si tiene ahí su Biblia, también lo puede buscar conmigo, hermanos, porque voy a leer el contexto de este texto, que es lo que a lo que se refiere este pasaje, hermanos. Juan capítulo 21. Y voy a leer, hermanos, a partir del verso 20 que dice: volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Él mismo, o el mismo más bien, que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te da de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Amén. Hasta ahí llega nuestra lectura de hoy, hermanos, recordando el contexto de este pasaje que a continuación se ve por aquí en la presentación, cuando Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esto es, hermanos, una historia de la cual Jesús comparte con Pedro. Y es un símbolo, esta historia, hermanos, es un símbolo del discipulado, para que cada uno de nosotros, conforme pasan el tiempo, conforme pasamos recibiendo capacitación, pasamos recibiendo clases, vayamos comprendiendo qué es el discipulado y a qué se refiere. Y en esta historia, hermanos, es una historia digna de tenerla como guía, como símbolo del discipulado. Entonces aquí sucedió, hermanos, algo muy importante, que Jesús le mencionó a Pedro que lo debía seguir a él. Esto es el discipulado, hermanos, el discípulo de Jesús siguiendo sus instrucciones. El discípulo de Jesús aprendiendo cada vez lo que Jesús quería enseñarle. El discípulo de Jesús aprendiendo lo que Jesús le decía, o dejando de hacer las cosas que Jesús le decía que deje de hacer. Entonces, este Pedro, hermanos, como diferentes características tiene su personalidad, que algunas de ellas ya las conocemos, ahorita vamos a ver algunas. Tenía ciertas características su personalidad que le permitían a realizar este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando Jesús le quiere enseñar, hermanos, cuando Jesús le quiere decir cómo ir modificando su vida, qué es lo que Jesús le estaba explicando. Entonces, en ese momento él le dijo: Señor, pero ¿qué pasa con esta otra persona, verdad? ¿Qué pasa con este otro discípulo tuyo? Y Jesús le corrige su pensamiento. Jesús le modifica aquello que él quería comprender o entender en ese momento, tener una comprensión de lo que estaba sucediendo, y Jesús le expresa lo que más bien él quiere expresarle o enseñarle. Y entonces le dijo, pues, que a ti esta pregunta significa mucho en esta noche. ¿Qué
¿Qué es lo que Jesús le quiso decir? Que a ti sígueme tú. Y, y entonces es cuando nosotros, hermanos, comenzamos a necesitar saber qué mensaje podemos aprender de aquí. Cuando nos diga Jesús, sígueme tú, ¿verdad? En este momento yo tengo a 3 personas aquí en mi pantallita que me permiten, no los puedo ver a todos ahorita, pero tengo a 3, que es José Sandoval, Hugo Rubio, José Inés. Y que les diga, José Inés, sígueme tú. José Sandoval, sígueme tú. Lo demás no te puede interesar, lo demás no te conviene pensar en ello. No pierdas el tiempo en estar viendo hacia un lado o viendo hacia otro, sino sígueme, ve a mí. Y esto es lo que no hizo Pedro. En esta presentación que continúa, vemos o recordamos la historia, hermanos, de cuando Jesús empezó a caminar hacia él y hacia otros que estaban en la barca. Y Jesús caminó sobre el agua. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya también caminando hacia ti. Y entonces Jesús le dijo, ven, ¿verdad? Le dijo, ven. Y aquel empezó a caminar, pero al instante, después de dar los primeros pasos, cuando Jesús le llama, ahora, hermanos, en la historia observamos que empieza a hundirse. Se hundió en las aguas. Y en esta historia, hermanos, podemos recordar también que por lo cual se hundió. Primero nos explica la historia, hermanos, que dejó de ver a Jesús porque hacía un recio viento, hermanos. Un viento fuerte que movía todo. Movía la barca, movía las personas, movía el agua. Y entonces él empezó a ver hacia allá. Empezó a ver hacia las cosas. Empezó a ver a su alrededor. Se empezó a asustar. Y empezó, hermanos, a hacer lo que no le indicó Jesús. Le dijo, ven, y dejó de ir hacia Jesús, empezó a ver lo demás. Dejar de ver a Jesús, en esta ocasión podemos comprender eso. Por eso se hundió en las aguas, y esta era la personalidad de Pedro. Una personalidad, hermanos, pues bastante difícil, Permítanme, voy a abrir aquí este formato que les voy a compartir un momento más, hermanos. A mí me parece que ahí deben de ustedes de estar siguiendo viendo la presentación. No sé lo que vean, pero yo tengo aquí abierto un formato que les voy a compartir en Word. Que habla sobre la personalidad de Pedro, que es impetuoso, que es en veces eso de impetuoso que era Pedro le llegaba a un punto más peligroso, que es ser imprudente. Y hermanos, esto de caminar sobre las aguas es una historia donde podemos ver eso. También el apóstol Pedro una vez empezó a reconvenir, hermanos, a Jesús, porque él estaba hablando de que tenía que ser entregado. Jesús tenía que ser entregado, muerto, y Pedro le empezó a reconvenir. Y en alguna en alguna versión bíblica viene la palabra reprender. Empezó a reprender a Jesús por estar hablando de aquello que iba a suceder. Él tenía que morir, él tenía que ser castigado, él tenía que ser golpeado. Entonces la personalidad de Pedro era, Señor, a ti no te va a pasar eso. No estés hablando de eso. Y este era Pedro, que de diferentes modos y en diferentes situaciones mostraba esa personalidad. Aquella historia también cuando desenvainó su espada, hermanos, e hirió la oreja del siervo, aquel que se acercó, de aquel soldado que llegaba a aprender a Jesús. Y sí, hermanos, desenvainó su espada. Pero siempre que ve Jesús algo sobre esto,
algo sobre una personalidad ruda, algo sobre una personalidad difícil, algo sobre una personalidad que no debe existir en el discípulo, hermanos, Jesús siempre la corrige. Y bueno, en Bueno, alguna de pues, estas veces, el Señor Jesucristo corrige diciéndole, vete, Satanás, me eres impedimento para continuar mi ministerio. Este es la historia digna de tomar como discipulado, hermanos. Y sí, todos los discípulos tenemos diferentes características. Eh, Hace poquito, hermanos, les cuento una historia que me pasó hace, ¿qué serían? Hace unas 2 semanas. Le dije a una hermana de allá que vive cerca del templo de General Cepeda, más bien a una señora, ¿verdad? Que vive cerca, le dije, se llama Heidi, le dije, Heidi, ¿por qué no has ido a la iglesia? Entonces ella me dijo, nunca ha ido, ¿verdad? Esta persona, pero ella sabe de la Biblia y me dijo que iba a ir al templo. Cuando le hice esa pregunta me dijo, hermano, es que tengo muchas faltas y muchos errores. Y le dije, voltea a ver a mí, voltea a verme. ¿Crees que yo no tengo ni un error? ¿Crees que yo soy perfecto? ¿Crees que yo soy completamente lleno de santidad y que por eso estoy ahí en el templo? Y se me quedó viendo y ella me respondió, pues no, no lo creo. Y le dije, y todas las personas que estamos ahí somos así. Nadie, nadie puede estar exento del pecado, pero estamos buscando acercarnos a Jesús. Estamos tratando de acercarnos a ese Jesús en el cual creemos. Y en esta parte de la presentación, hermanos, es el mensaje. Que nosotros, hermanos, creemos en un Jesús que nos está haciendo sus discípulos. Nosotros, ¿quién somos como iglesia de Dios Séptimo Día? Somos una iglesia que cree en un Jesús que está modificando nuestras vidas, hermanos, siempre. Y nos está llamando cada día como estaba modificando la vida de Pedro, como estaba modificando a este varón día tras día que representaba a Jesús un batallar en su caminar diario. Y se atrevía a reprenderlo. Y se atrevió a desenvainar su espada. Esta personalidad es difícil, hermanos. Y tengo la última que de este personaje, hermanos, tan querido por nosotros, porque sin Pedro no pudiera existir la historia que tenemos bíblica, hermanos, tan importantes cosas que realizó. Una vez dijo, nunca te voy a abandonar. ¿Y qué pasó después, hermanos? Después de de muy poco tiempo de haberlo pronunciado, ahora estaba negando a Jesús y lo hizo varias veces. Esta es la personalidad de Pedro y esta es una personalidad de Jesús que nunca le dijo, ya no quiero nada contigo. Cada vez lo corregía y cada vez lo invitaba a mejorar. Y cada vez le explicaba y cada vez le repetía y cada vez Pedro iba aprendiendo, cada vez iba comprendiendo qué quería hacer Jesús de su vida. Quería hacer un discípulo lleno del Espíritu Santo. Y entonces eso estaba tratando de hacer Jesús. Pedro a veces se negaba, ¿verdad? Con sus comportamientos difíciles, con sus comportamientos impetuosos, con sus comportamientos de no querer comprender el mensaje de Jesús. Pero, hermanos, la presentación que a continuación tengo, hermanos, es una historia llena de alegría. Porque esta historia que les acabo de platicar, hermanos, que es el símbolo del discipulado, cuando Jesús le dice, ¿qué a ti, Pedro? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Y así le dice, en el mismo ejemplo que puse hace rato a José Inés, ¿verdad? José Inés, no voltees hacia ningún lado. No estés esperando qué hace o deja de hacer el de a un lado. Sígueme tú y tú vas a ser mi discípulo. Tú vas a ser transformado por aquello que yo quiero transformar y tú vas a ser el discípulo amado.
Pedro se refería al discípulo amado cuando le dijo, oye, Señor, pues ¿verdad? ¿Qué pasa con este otro? ¿Qué vamos a hacer con él? Y le dijo, ¿a ti qué, Pedro? Sígueme tú. Es la historia que hoy tenía como digna de mencionar, hermanos, para conocer algo más del discipulado, hermanos. Aquí tengo, hermanos, esta presentación donde recuerda, si hay aquí algún, voy a abrir mis ventanas donde los puedo ver, hermanos, porque quiero que algunos de ustedes levanten la mano y pueda ver yo si hay algún recién bautizado aquí que se bautizó en el 2002, perdón, hermanos, en el 2022, o hace poco, hermanos. Hace muy poco hubo también algunos bautizos. Y si usted levanta la mano, ya sea virtualmente o que yo lo pueda ver en su cámara, pues ya me voy a enterar si hay recién bautizados en esta transmisión, hermanos. En la transmisión del viernes pasado estuvieron algunos hermanos recién bautizados. Ahorita al parecer no se ha conectado ninguno. Bueno, ya veo una mano levantada, ¿verdad? Que está ahí con el hermano José Sandoval. El nombre de mi hermano, ¿cuál sería? Pasa vos, mis hermanos, ¿quién será recién bautizado? Que por favor nos digan sus nombres. Sí, mire, hermano, aquí están tres, hermano, los bautizos del año pasado. Sí, hermano, díganos usted mismo los nombres de mis tres hermanitos. Sí, bueno, ustedes digan. Sí, hermano. Bueno, pasa vos. Soy, Vamos, pues. bueno, ya lo mencionó, soy hijo de nuestro hermano José. Sí, Mi hermano. nombre es Brian Sandoval. Perfecto, hermano Brian. Dios te bendiga. Kevin Sandoval. A ver, sí se oyó Sandoval, pero el nombre no, hermano. Kevin Sandoval. Kevin. Él también es uno de mis hijos, hermano. Sí, Sí. hermano. ¿Su nombre fue Kevin? Disculpe que no le entendí. Pasamos, mi nombre es Adamari Gurciaga. Hermana Adamari. Dios te bendiga, mi hermana. Bueno, aquí ya pudimos verlos, hermanos, y nos da un gusto enorme que, que nos acompañen, porque este, todas estas presentaciones que hemos estado planeando son para aportar algo y que sus vidas sean bendecidas, mis hermanos, que acaban de mencionar sus nombres. Y a modo de bienvenida, hermanos, a la iglesia de Dios, porque yo me imagino que el gozo que hubo en su iglesia aquel día que se bautizaron, hubo grande gozo y unos los abrazaron, unos les dijeron palabras alentadoras, unos les sonreían, otros lloraban de alegría, no sé qué pasó, pero en esta ocasión, hermanos, les vamos a dar la bienvenida. En este momento, esta bienvenida sea conociendo el nombre de algunos de nosotros, conociendo quizás las familias de algunos de nosotros, porque detrás de las cámaras, o enfrente de las cámaras, mejor, que están apagadas, hay algunas familias, algunos se reúnen en familia y podrían conocerlos si encienden su cámara. Mi nombre, mis amados hermanos que recién nos dijeron su nombre, soy Gregorio Escamilla Ordóñez. Yo soy pastor en General Cepeda, es un pueblito que está aquí a 60 kilómetros. Han oído, yo creo, que hablar de allí. Y pues cada sábado nos trasladamos para allá, mi esposa y mis hijos, mi esposa Cookies Nájera, y mis hijos José Juan y Diego Escamilla Nájera. También mi hija, pero ya no vive con nosotros,
se llama Cecilia Escamilla y tiene tres hijos. Entonces, soy abuelito de esos 3 nietos, ¿verdad? Su esposo de mi hija, aún no va a la iglesia así como miembro, pero está escuchando también la palabra. Él se llama César. Y pues nosotros vivimos en el oriente de la ciudad de Saltillo, hermanos. La familia Escamilla Nájera vive al oriente de la ciudad de Saltillo. No sé si conozcan por acá el área de Misión Cerritos. Junto a esa colonia está una colonia que se llama Santa Lucía y en esa colonia vivimos nosotros. Ahorita platicaba yo con una hermana que vive aquí por Mirasierra. Entonces le digo, pues estamos bien cerquitas, hermana. Estamos por aquí cerquitas, ¿verdad? Y así, mis hermanos, que nos conozcan, ¿verdad? Y que sepan que ustedes, sí, hermano. mis hermanos, eh, que sepan que nosotros amamos la iglesia de Dios, amamos a Jesús y queremos que ustedes se enamoren también de esta iglesia y que se enamoren de la enseñanza de Jesús, que se enamoren de Jesucristo mismo y lo prediquen como lo predicamos nosotros con tanta necesidad y con tanto amor a la gente, a las personas, a donde andemos, a donde caminemos. Allí vamos y hablamos de Jesús. Por eso el intento de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia es decirles: bendito sea nuestro Dios porque tomaron esa decisión de bautizarse y que conozcan más de este distrito a través de estos medios. Por aquí están otros hermanos que los quieren saludar. Quizás sigue a continuación mi hermana Luz Divina y creo que mi hermano Germán Contreras también. No sé si levantó la mano mi hermano. Bendiciones, hermosa Damaris. Dios te bendiga, ya te conocí. Estuvimos platicando también Kevin, Brian. Le doy gloria al Señor que pertenezcan a la familia. Me llamo Luz Divina Santillana. Soy esposa del pastor de la iglesia de Gómez Palacio, coordinador del Distrito 4. Y yo bendigo a Dios porque ustedes están jovencitos y que sean unos integrantes más a esta familia tan hermosa que el Señor ha creado. Yo tengo una hija que se llama Basti Galilea, que también honro y glorifico a mi Padre porque somos una familia entregada a nuestro Dios y sobre todo pidiéndole a Dios su sabiduría e inteligencia. Bienvenidos, Dios les bendiga y cualquier cosa aquí estamos. Amén, sí, gracias hermana Luz Divina. Yo andaba confundiendo a mi hermano Germán Contreras con alguien que quería dar la bienvenida a alguien, pero más bien, hermanos, me informa aquí el chat que es recién bautizado, mi hermano. Dios te bendiga, Germán. También lo estamos viendo en la pantalla y les agradezco que enciendan sus cámaras, ¿verdad, mis hermanos? Si alguno también, hermanos, de ustedes que está conectado quiere saludarles a ellos y quiere decirles su nombre, quiere decirles algo de su familia, que ellos los conozcan también y sepan que hay más gente que está anunciando a Dios, anunciando a Jesús en todo lugar donde viven, donde vivimos. Y que ahí donde vivimos tiene que estarse anunciando el evangelio. Sí, hermano Germán. Pasados, hermanos. A vos, paz. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, hermano, sí te escuchamos claramente. Ok. No, pues yo los quiero decir a los hermanos que Dios los bendiga, a la familia Sandoval. Pues es la mejor decisión que han tomado, ¿verdad? No hay otro camino más que el de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha salvado de todo. Y pues también aquí tienen su casa, aquí en Loma Linda. Mi hermano pastor aquí, pues somos vecinos, como quien dice, ¿va? Bueno, no, Loma Linda es Colina de Santiago, pero la familia Sandoval, que Dios me lo bendiga a todos y nuevamente pues, fue mejor decisión. Pasamos, hermanos. Amén, hermano. Gracias, mi hermano Germán, que también vivimos por aquí cerca. Ya ve, mi hermano. Así nos vamos conociendo un poco porque vivimos cerca. Gracias a Dios. Y bueno, si
como mis hermanos les han dirigido algunas palabras a mis hermanos Sandoval, también si son gustosos responder, o no sé si iban a responderle algo a mis hermanos que los saludaron, ¿sí? Sí, hermano, pues primeramente, pues muchas gracias a todos. De igual manera, pues nos sentimos muy bendecidos con nuestro Dios por permitirnos pues realizar esta acción. Sabemos que, bueno, como dijo nuestro hermano Germán, no hay mejor decisión que esa, ¿verdad? Y bueno, pues nuevamente muchas gracias a cada uno de los que acaban bueno, de decirnos unas palabras, hermano. Amén, hermano. Amén. Dios te bendiga. Dios bendiga sus vidas, mis hermanos de allá de La Loma. No sé si vivan en La Loma, pero viven en Durango, ¿verdad? Sí, hermano, es cerca de la loma. Muy bien, hermano. Dios los siga bendiciendo. Y hermanos, también en el chat está la hermana Marta Leticia Morelos. Está anotada como parte de la iglesia en Vista Hermosa. Que Dios la siga bendiciendo, mi hermana. Nomás que no sé si tiene su cámara encendida para conocerla o la tiene apagada. Que me dicen quién o qué nombre tiene. Jessica, donde dice Jessica Soto, ¿verdad, mi hermana? Sí, sí. Ya la vi. Dios la bendiga mucho, mi hermana. Gracias a Dios que ya los estamos conociendo un poco más. Y en esta ocasión, hermanos, bueno, no sin antes saber si alguno más de los recién bautizados, o aunque se haya bautizado hace 1 o 2 años, que también se toman en cuenta en este discipulado igual, se haya conectado en este momento, hermanos, para saber, antes de hacer una oración especial por ustedes, una oración que se ha preparado con mucho amor para ustedes. Sí, hermanos. Creo que serían todos. Y en este momento quiero invitar, como lo habíamos platicado hace rato, mi hermana Lidia Quiñones y un servidor, para que ella haga una oración especial por ustedes, mis hermanos. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, y con esto que acabamos de hacer en estos últimos 5 minutos, les decimos, sean bienvenidos a la iglesia, mis hermanos. Sean grandemente bendecidos en esta iglesia, la cual formamos todos los que amamos al Señor y amamos a esta iglesia de Dios Séptimo Día. Adelante, mi hermana Lidia. Pasa a vosotros, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, tuya es la honra, la gloria y el honor. En esta hora, Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están en estos momentos, que han, Señor, hecho un pacto contigo, Señor. En estos momentos, Señor, yo sé que la vida que tú nos has prometido, Señor, es hermosa cuando experimentamos a toda la dimensión, la llenura del Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados en el agua, Padre, pero también, Señor, con el Espíritu Santo, para que ellos, Señor, publiquen tus grandes maravillas. Que en los momentos de prueba ellos sepan que tú estás ahí, Señor. Que en los momentos más difíciles, cruciales, que ellos pueden estar pasando o han pasado o pasarán, porque así nos lo dice tu palabra, Señor, que este camino que tú nos has trazado, Señor, es un camino, Padre, no fácil, que tenemos que cada uno cargar la cruz y seguirte, y que cuando hacemos este compromiso, Señor, nos encontramos con cosas maravillosas, cuando esperamos en ti, cuando te podemos experimentar, cuando descubrimos, Padre, lo que has depositado en nosotros, el talento, los dones, la habilidad, sobre todo, Señor, el conocerte a ti, Padre, saber que ya no somos extranjeros, saber que ya somos hijos, saber que tú ya nos has adoptado, Padre, y con esa adopción todas las promesas que Jesucristo nos hizo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Quizás unos tienen muy poquito bautizados, otros ya más años, y que estas pláticas, Señor, yo sé que les
edificarán en gran manera, que cada día, Señor, ellos se empapen de tu palabra, porque es donde ellos, Señor, se van a mantener firmes, arraigados, sobreedificados, Señor, cada día, y que nunca, Señor, se aparten de este camino, Padre. Que en cualquier dificultad ellos sepan, Señor, que es tiempo de echar a caminar la fe, Señor. Es tiempo, Señor, de saber que grandes cosas, Señor, nos has preparado para que anduviésemos en ellas. Yo los bendigo, Señor, a cada una de mis hermanas, a cada uno de mis jóvenes, a cada uno de los hermanos ya adultos, Señor, a cada uno, Señor, y que ellos, Padre, lo más pronto posible descubran y pongan a seguir, Señor, para lo cual fueron llamados, Padre. Que no pasen tantos años como quizás muchos de nosotros pasamos sin saber el propósito. Que ellos ya lo descubran, Señor, y que se enamoren cada día más de ti. Y así, Señor, entonces experimentarán lo que tú, Señor, has planeado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendigo la vida de mi hermano Gregorio por esta dinámica que lleva, Señor, y que yo sé, Señor, que va a llevar muchos frutos para que cada uno, Señor, tanto de los nuevos como de los que ya tenemos muchos años, seguiremos aprendiendo, seguiremos descubriendo, Señor, cada palabra, Señor, que tú tienes para nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermana. Gracias por su oración que ha hecho por nuestros hermanos. Dios bendiga su vida, mi hermana Lidia. Y este pasaje, hermanos, que dice, y que les leo a continuación, hermanos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia, hermanos, de Dios. Eso es lo que son ahora, mis hermanos, que recién se bautizan, son miembros de una familia, y es la familia de Dios. Y conciudadanos de los santos, esto es, hermanos, vivimos en la ciudad del reino de Dios. Han pasado, hermanos, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ya pueden vivir ahora en el reino de Dios. Dice a continuación esta presentación, hermanos. La iglesia es una ¿qué? Según este pasaje, hermanos, ¿qué es la iglesia? Pues es una familia, hermanos. Es una familia, y a lo que han empezado a vivir ustedes es pertenecer a esa gran familia de Dios. Y dice este pasaje, hermanos, que Dios espera que seamos, ¿qué esperará, hermanos? Que seamos de su familia. Pues miembros, hermanos. Tenemos que ser miembros de su familia, pero no solamente, hermanos, miembros que tengan un documento o que se les diga ahora ya son miembros de la familia, sino que tenemos esto, hermanos, tenemos nuestro credo en el cual necesitamos siempre estarnos actualizando, hermanos. Dios espera que seamos sí miembros, pero tener, hermanos, siempre presente que tenemos estos puntos de fe, hermanos, nuestro fundamento doctrinal. Y este link, hermanos, lo puede utilizar usted para ir a donde está la iglesia de Dios y tener siempre en el celular, en un documento, en donde usted quiera, todos estos puntos, y que no se nos olvide, hermanos. Se divide en tres, que es fe y salvación, que es la Biblia, Dios, Hijo de Dios, Espíritu Santo, el ser humano, el Evangelio, el creyente y la iglesia, para que nuestra fe crezca. Tiene que ir creciendo. Conforme vamos avanzando, no podemos estar detenidos, sino siempre creciendo. Luego sigue, hermanos, tengo por aquí, en cuanto a la acción cristiana, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo ahora constantemente todos nosotros? Siempre, hermanos, la oración. Depender que nuestra vida se guíe con los mandamientos de Dios. Lo que es el sábado, la guarda del sábado es un aspecto que nos distingue de muchas o de casi todas las denominaciones. Son muy poquitos, hermanos, los que guardan el sábado, y bíblicamente, hermanos, estamos apoyados para nosotros ser guardadores del sábado.
La ley de la alimentación, hermanos, debemos también tenerla en mente, saber distinguir qué sí podemos comer, qué no debemos comer, hermanos. Y esto es un apoyo muy bueno cuando estamos en nuestro diario vivir, hermanos. Porque muchos nos están observando y nos dicen, a ver, y dime por qué tú no comes el cerdo. Dime por qué tú no comes aquello, por qué. Y les empezamos a compartir el evangelio de Jesús a través de estas preguntas, sobre las buenas obras que siempre debemos estar constantemente buscando hacerlas, la paz de Dios, celebrar la cena del Señor, hermanos. Ya pronto celebramos la cena del Señor y debemos estarnos preparando porque es la fiesta más importante de nuestra iglesia, hermanos, y lavarnos los pies, que es algo que representa gran parte de nuestra vida, hermanos. Al momento de lavarnos los pies, no solamente representa un instante en la ceremonia, sino que, hermanos, representa nuestro diario vivir, cómo lo hemos vivido, y entonces podemos lavarnos o lavarles los pies a los demás discípulos de Jesús. Y, hermanos, la unción a los enfermos, siempre confíen en esta unción que el pastor, el ministro, puede llevar a cada uno de ustedes. Siempre, hermanos, pensar en que el diezmo y la ofrenda y la primicia son señal, hermanos, de que hemos comprendido que somos dependientes de Dios, y el matrimonio, que es lo que Dios creó para bendición de nuestras vidas. Y por último, la tercera parte de nuestros puntos doctrinales, hermanos, que debemos estar siempre estudiando y escudriñando, ¿sí? Del 20 al 28. Y nosotros lo podemos, ahorita yo les voy a compartir este link, o pido, si está por ahí mi hermano Hugo o alguien que les pueda compartir en el chat, el link de la iglesia donde están todos estos documentos. Sí, hermanos, mientras termino esta presentación. Y bueno, hermanos, esta presentación o esta sesión se llama Una historia símbolo del discipulado, hermanos. Y yo tengo aquí precisamente algo sobre la historia de la iglesia de Dios, hermanos. Primero vimos la historia, hermanos, de Jesús y un discípulo, que es digna hoy de decir, bueno, sí, esta historia es como un símbolo del discipulado. Jesús está enseñándonos cómo hacer un discípulo, qué es lo que tiene que pasar con el discípulo, que el discípulo tiene que transformar, modificar su vida, y esa transformación lo lleve a grandes lugares. ¿Saben a dónde llegó Pedro, hermanos? Llegó de ser así, como ya dijimos, hermanos, con una personalidad difícil, hermanos. Jesús le dijo, cuando ya le iba a hacer un encargo muy importante, le hizo una pregunta y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, te amo. Y al lugar especial donde Jesús llevó al discípulo, hermanos, es a ser el pastor de la iglesia. Y le dijo, apacienta a mis corderos. Después de ser, hermanos, aquel Pedro, ahora el discípulo era un pastor, hermanos. Ahora el discípulo tenía un encargo muy especial de Jesús. Ahora el discípulo se había convertido en aquella persona que Jesús quería que se convirtiera. Y con esta historia de Pedro y Jesús empecé a recordar la historia de la Iglesia de Dios en México. Y quiero compartirles, hermanos, bueno, antes de compartirlo, les quiero comentar que esta bibliografía, hermanos, ha sido extraída del discipulado del Departamento Nacional de Educación Cristiana en el año 2022 y también del Sistema Integral de Discipulado de la Iglesia de Dios Séptimo Día, el módulo 1. Es mis hermanos, que tiene estos documentos
si lo alcanzan a ver aquí en la pantalla, tiene documentos importantes como el que les voy a compartir en este momento, hermanos. Dejen ver si lo puedo compartir, hermanos, porque sí es importante. Déjenme revisar si lo tengo por aquí, si no, se los voy a pasar, de alguna otra manera. No, hermanos, creo que no se los puedo por el momento compartir, se los voy a compartir ya después de la presentación. Entonces, solamente se los voy a leer. Porque viene aquí, hermanos, algo acerca de nuestra historia. Dice este documento, hermanos, que a mediados del siglo XIX surge en Estados Unidos la Iglesia de Dios, séptimo día, con un desafío particular de anunciar al mundo el plan de Dios para los humanos, haciendo un firme llamado a la santidad y a la esperanza de Dios, declarando ser una congregación honesta y radical en su búsqueda y vivencia de la verdad. Y esto a mí me llena de satisfacción, hermanos, porque estos datos, estos documentos me son a mí, me motivan a continuar mi servicio en la iglesia, me motivan a pensar que todo va conforme al plan de Dios. Dice, en México es el año 1920 en el que se formalizó la primera iglesia de Dios séptimo día en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Sí, hermanos, la pionera en el país. Por eso se los quería enseñar, hermanos. Este documento está en ¿verdad? En el que muchos de nosotros tenemos ahí. Es la página 40. Pero esta parte donde voy leyendo, hermanos, es donde yo me quería enfocar un poquito más. Porque este es un documento nacional, hermanos. En todo México lo tienen. Y también deseo que sepan que hay un libro, ¿verdad? Donde viene toda esta historia más bien redactada y compilada. Y todo esto, hermanos, es importante saberlo. Y dice aquí que fue la pionera en el país, en el hogar de los hermanos Refugio y Julián Ojeda. Esto sucedió debido a que el hermano Arturo G. Tabel, que viajaba del estado de Missouri, ciudad sede de la conferencia de la Iglesia de Dios séptimo día en Norteamérica, donde trabajaba hacia Honduras, repartió folletos impresos en el tren de la ciudad de Saltillo, los cuales llegaron a manos de los hermanos Ojeda. Y aquí me detengo un poquito, hermanos, porque fíjense la importancia de esta historia, hermanos. Y lo que a continuación les menciono, porque nosotros estamos haciendo discípulos día con día, o buscando, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho que repartamos folletos. Y a veces me quedo pensando, ¿servirá de algo repartir folletos? Porque no veo que nadie que reciba un folleto haya llegado a la iglesia. Pero las pruebas, hermanos, son suficientes. Las pruebas están aquí, ¿verdad? Dice que el hermano iba a otra ciudad, pero pasando por aquí y estando en el tren empezó, hermanos, ¿a qué? A repartir folletos. ¿Cómo ven, hermanos? Esto me gustó mucho. Esto esta parte de la historia que está aquí redactada. Y, hermanos, concluyo esta parte, aunque es un poquito o bastante larga el documento que viene aquí y trae muchos datos. Pero lo esencial que quería mencionar para hoy era esto, hermanos. Y luego dice en el 24, o sea, en 1924, ese pequeño grupo estudia su primer cuaderno de escuela sabática, inaugurando, quizás sin saberlo, una apreciada tradición del estudio, reflexión y diálogo en torno a la Biblia que en comunidad aún hoy hacemos. Es decir, hermanos, que todo lo que hacemos en el discipulado
En ese entonces lo hicieron sin, hermanos, saber la bendición que le iban a legar o el legado que iban a hacer para nuestra iglesia, que es la escuela sabática. Y que por primera vez, hermanos, en ese año, unos hermanos empezaran a realizar ese trabajo, esa disciplina, o como le quiera usted llamar, del estudio de la escuela sabática, que poco a poco se fue mejorando o disciplinando para que llegara a ser los escritores aquí en México en lugar de Estados Unidos. Y bien, hermanos, esta bella historia que ahora acabamos de revisar es una historia símbolo del discipulado, hermanos. Es una historia bonita, una historia que viene desde ese año 1924, y conforme iban pasando los años, aquí vienen ejemplos de los años 30 y 40, que pasó, ¿verdad? Que iba sucediendo en nuestra iglesia, diferentes cosas. En el año 62 menciona también, ¿por qué no?, las cosas tristes, ¿verdad? Hubo una división por diferentes situaciones en nuestra iglesia, ¿verdad? Diferentes fiestas que se habían empezado a practicar, y que en el concilio los hermanos empezaron a dar cuenta que no podía continuar estas fiestas. Y así, hermanos, vienen muchos datos aquí que usted puede, que usted debe de saber. Y luego ya, hermanos, vienen los años 70 u 80, donde ya un servidor se puede incluir en la historia, ¿verdad? Como fui testigo de muchos hermanos, empezaron a discipular gente aquí en Saltillo, a discipular hermanos y a evangelizar y a construir los templos que ahora conocemos. Yo viví la experiencia de andar cuando los hermanos construían el templo de Peniel, cuando yo era niño, también el templo de Vistahermosa, cuando también yo era un niño. Y tengo anécdotas que platicar también acerca de esto. Por lo pronto, esto se queda hasta aquí, diciéndoles, hermanos, que esta bella historia ahora es parte de nosotros, y ustedes ahora son parte de esta historia, amados hermanos. Todos los que estamos aquí conectándonos, bien, hermanos, pues somos parte de esta historia. Agradecemos a nuestro Dios la grande bendición de pertenecer, porque ahora, hermanos, la iglesia de Dios escucha la voz del Señor Jesús, aún diciendo: sígueme tú. Esta historia concluye con las mismas palabras que empezó diciéndole Jesús a Pedro: sígueme tú. Y este es, hermanos, el discipulado. Les invito, hermanos, a que continuemos siempre sirviéndole a nuestro Dios, amando nuestra iglesia, teniendo, hermanos, bendición allí, atesorándola para nuestro corazón, y luego ir a compartirla con otros muchos. Mi deseo es que esto suceda en sus vidas y que Dios los siga bendiciendo, hermanos. Quiero invitar que a mi hermano Juan de Dios Espinosa se prepare con una oración y con un comentario último y con una oración. Pero antes, si alguno de ustedes quiere comentar algo o preguntar algo, mis amados hermanos, antes de la oración de mi hermano. Bueno, parece que no le tocó contestar nada a mi hermano Juan de Dios, porque se le iba a encargar a usted. Sí, mi hermano. Adelante, enciende tu micrófono, mi hermano, y ten por favor el último comentario que tengas para mis hermanos y la oración final. Bien. Pasa a vosotros, hermanos. Yo creo que la mejor decisión que tomaron mis hermanos y hermanas es aceptar a Jesús como su Salvador y hacer ese pacto en donde sus vidas son libres en Jesús, ¿verdad? Yo creo que una de las experiencias más hermosas en mi vida es el haber llegado
primero a los pies de Jesús y luego al calor de la iglesia. Sí, para mí es muy importante, hermanos, la comunión en la iglesia porque yo salí de una iglesia, de una familia disfuncional y en la iglesia comencé a sentir un calor de familia, de hogar. Hay incluso anécdotas de mi vida en donde hay un hermano, si por ahí está Pascual o Maribel conectados allá en Torreón, hermano Vicente Palacios, el papá de mi hermano Esteban Palacios, de ahí de Saltillo, que era yo en Saltillo. Incluso las gentes pensaban que él era mi papá, porque por los dos morenitos, ¿verdad? Narizoncitos y pelo chino. Entonces, eso me gustó mucho, el poder sentir el calor de la iglesia. Yo creo que es una gran bendición que mis hermanos hayan aceptado a Jesús y aquí no termina todo, al contrario, inicia una aventura de bendición y de propósito para sus vidas. Vamos a orar, hermanos, por favor. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor, en esta hora, Padre, porque tú eres muy sabio, Señor. Y tú nos elegiste a nosotros desde la fundación del mundo. Para que, Señor, pudiésemos, Señor, en un momento, Señor, y en tu tiempo, tener salvación y ser libres. Gracias, Señor, te damos por este lapso de gracias, Señor, donde hemos sido alcanzados por la sangre de Jesús y donde su sacrificio nos ha redimido y somos salvos. Suplico y ruego, Señor, que en tus hijos y en tus hijas, Señor, los que hoy están presentes y los que no están, Señor, tú los bendigas y los guardes en tu mano preciosa, Señor. Que los uses, Señor, y que en sus vidas se cumpla, Señor, tu propósito para que te amen, para que te sirvan y para que las personas, Señor, te conozcan a través de sus vidas. Ruego, Señor, por aquellos hijos e hijas tuyos, Señor, que han discipulado a estas almas, Señor, que ahora son parte, Señor, de tu iglesia y que son de nuestra familia, Señor. Gracias. Guárdalos y bendícelos. Y te ruego, Señor, que bendigas este proyecto, Señor. Este proyecto, Padre, para que tú traigas bendición, Señor. Y para que, Padre eterno, podamos ser todos, Señor, usados por ti para que tus hijos te conozcan a través del discipulado, Señor. Gracias, pues. Bendigo, Señor, la vida de mi hermano Gregorio, Señor, para que tú lo guardes, para que tú lo bendigas, para que tú derrames, Señor, y pongas en su vida una doble unción de la presencia de tu Espíritu Santo, para que tú, Señor, lo guíes, le des palabras, Señor, y puedas, Señor, planear, Señor, momentos de bendición para nuestras vidas y para aquellos que te están comenzando a conocer. Gracias por estos momentos, Señor. Bienvenidos sean tus hijos a tu iglesia, la cual, Señor, tú has formado con la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre, y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga.